Hola, bienvenidos al canal de la Maestra Luz. En esta ocasión vamos a trabajar nuevamente con un proyecto articulado entre los libros de texto, que ahora serían 5 libros, así como su pertinencia con el programa 2022, viendo lo que serían los contenidos. Así también pues vamos a aprovechar para desmitificar un poquito sobre esta parte de que desaparecen las matemáticas o se reducen las matemáticas en el trabajo cotidiano del aula. Vamos a iniciar con este libro de proyectos escolares en la página 344, que nos habla de este objetivo. Aprenderás a cuidarte a través de una indagación sobre las principales medidas de higiene en la escuela y el hogar, lo cual permitirá mantener limpio tu cuerpo y tu ambiente. Muy bien, trabajaríamos con el campo formativo de lo humano y lo comunitario y los ejes articuladores de vida saludable y artes y experiencias estéticas. Recordemos que cada uno de los proyectos, es decir, cada uno de los libros, se puede trabajar de manera independiente, pero que sí hay una cierta armonía entre ellos y podemos complementar los proyectos para que sea mucho más enriquecedora la experiencia de los alumnos. Vamos a iniciar con una información previa. Obviamente vamos a rescatar los aprendizajes o saberes previos y vamos a rescatarlos en una tablita como esta. Aspectos que son determinantes para la salud, sería la higiene, cuáles serían los hábitos positivos y los negativos, seguridad, alimentación saludable y actividad física, y hacemos lo mismo, los positivos y los negativos. Ya que hicimos esta pequeña práctica, vamos a hacer una reflexión, vamos a ir a este texto, donde nos hablan sobre pues lo que sería la salud en cuanto a nuestro país, México, y cómo está, ¿no? en niños y adolescentes. Vienen algunos datos estadísticos, viene el QR para complementar la información con algunos otros recursos digitales. Y recordemos también una parte importante: si tú no tienes la oportunidad de trabajar con estos QR por las características de la comunidad, hay otras formas de complementar la información. Conocemos nosotros muchísimos recursos para poder ampliar lo que sería la experiencia del alumno, ¿no? ¿Cuáles van a ser los recursos que requieren para poder complementar esta información, comprenderla al 100%? Muy bien, después vamos a hacer una tabla como esta: problemas de salud en México, los vamos a nombrar. ¿Cuál sería la forma de prevenir estos problemas? Vamos a nombrar nuestras propuestas y después preguntas y temas que quiero investigar. Y pues vamos a darle con algunas preguntas referentes a lo que se escribió acá, ¿no? Después viene este organizador para la información para poder concluir con esta actividad. Un memorama de higiene. Este memorama de higiene se va a presentar a manera de cierre de este proyecto. Podría ser dentro del aula, pero pues mucho mejor que fuera en la escuela, ¿verdad? Porque precisamente por eso se llama proyectos escolares. Entonces, se va a hacer la exposición, vamos a presentar estadísticas, vamos a presentar información, no solamente las fichitas estas, sino que vamos a complementar con información pertinente relacionada a este tema para que los otros compañeros de los grados pues puedan también complementar su conocimiento que tienen al respecto. Ay, perdón, no les comenté que era de los libros de sexto grado. Bueno, luego nos vamos a ir al siguiente libro, que sería el de proyectos de aula, que corresponde al sexto grado. Y nos vamos a tomar la página 140. Aquí tenemos esta lección: el poder de la alimentación. Reconocerás algunos de los alimentos más frecuentes en el consumo humano, identificarás los sellos y la tabla nutricional de los empaques de alimentos ultraprocesados, realizarás una calculadora para identificar una aproximación al índice de masa corporal en adolescentes y así conocer tu masa corporal ideal de acuerdo con tu edad y talla. Muy bien, entonces si se fijan, pues está totalmente relacionado con el objetivo anterior y vamos a darle. Entonces, los campos que se van a trabajar, más bien el campo que se va a trabajar sería saberes y pensamiento científico, y los ejes articuladores sería el de inclusión, el de pensamiento crítico y el de vida saludable.
Entonces viene un previo para obviamente ir contextualizando esta parte de lo que sea el proyecto. Vienen algunos tipos de menús y cuáles serían las calorías que vamos a estar consumiendo de acuerdo a este tipo de alimentación. Cabe mencionar que para este caso, para este trabajo, nos vamos a apoyar en el libro de Nuestros Saberes, en la página 88, pero lo vamos a tomar solamente como referencia, es decir, va a ser como un pequeño texto complementario que nos va a brindar información sobre algunos procesos relacionados con la matemática, con la química, con la física, y que nos va a complementar, nos va a dar soporte en cuanto a la información que requerimos para comprender esta lección. ¿Sale? Entonces, habla sobre el campo formativo de saberes y pensamiento científico y los ejes articuladores que considera prioritarios sería el pensamiento crítico y la apropiación de las lecturas a través, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Ajá. Sería este. Muy bien, entonces hay algunos procedimientos descritos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que sería la suma y resta de números decimales, multiplicación de números decimales, división de números decimales, pero a nosotros lo que nos va a interesar para este proyecto pues va a ser estos conceptos: el concepto de masa, de tonelada, de kilogramo, de miligramo. También podríamos tomar en cuenta esta parte de los grados Celsius. La conversión de unidades en el sistema internacional, de ser necesario, con algunas etiquetas que pudiéramos llegar a observar que no estén en nuestro sistema métrico. Me quedé aquí. El kilogramo. Y bueno, tal vez también nos ayudaría un poquito la temperatura en cuanto a lo que son los procesos para la conservación, ¿no? Pero bueno, viene mucha información relativa a estos conceptos básicos de ciencias para poder contextualizar un poquito lo que estamos trabajando en las lecciones. Entonces también nos puede servir como un texto de referencia para poder complementar nuestras investigaciones o algunas tareas que tengamos para realizar en casa. Miren, vienen muchísimas cosas. También parte de lo que es la geometría, de la biología, centro de simetría, simetría axial. Está padrísimo, ¿no? Vienen muchas referencias para que nosotros podamos complementar las informaciones que vamos a compartir con los chavos. Bueno, entonces nos vamos nuevamente a este proyecto de aula y vemos que hay un organizador también aquí que nos va a ayudar para poder desarrollar nuestro proyecto. Muy bien, entonces empezamos a analizar lo que serían las etiquetas. Las etiquetas las pueden proporcionar obviamente los propios alumnos con algunos de los productos que consumen regularmente en casa o de los que llevan para su lunch. Y vamos a escribir el nombre del producto y cuántos sellos llega a tener al final ese producto. ¿Cuáles van a ser las implicaciones en la salud? Obviamente también vamos a analizar esa parte y cómo o para qué esta parte de la declaración nutrimental que tienen todos estos productos envasados, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? ¿Por qué se habla de las proteínas, de las grasas totales, etcétera? Vamos a hacer un análisis con respecto al impacto que tiene para nuestra salud. Aquí vienen estos conceptos, miren, en los que, bueno, ya estamos hablando de los gramos, de los microgramos, de los kilos, etcétera, y es aquí donde nos va a servir nuestro texto de referencia para decir, a ver, ¿qué será esto? Bueno, pues vámonos a ver, ¿qué será la masa, no? ¿Qué será el kilogramo? ¿Qué será el miligramo? Y vamos a ir recordando conceptualmente qué es para darle un mayor sentido. Muy bien, entonces realizamos la actividad correspondiente y vamos a llegar a esta construcción de una tabla que se va a realizar de manera grupal. Entonces, ¿qué tipo de alimentos tenemos? Aquí vienen varios ejemplos. Recordemos que estas tablas o estas sugerencias que nos dan en los proyectos no son, digámoslo así, obligatorias. Es un muestreo, es una forma de trabajar el proyecto y tú le vas a ir dando un sentido más aterrizado en lo que es tu comunidad, tu contexto, y tus propias habilidades docentes, claro está. Muy bien, entonces aquí ya dice la clasificación según su procesamiento, la frecuencia en el consumo en cuanto a los días, ¿no? que lo consumimos por semana.
Y luego ya viene cómo determinar pues nuestra talla, nuestra masa corporal y determinar así cuál es el índice de masa corporal que tenemos. Entonces escribimos los nombres de nuestros compañeros y vamos registrando nuestra tablita. Puede ser una sola tabla un solo registro para todo el grupo, o bien sea que los alumnos lo vayan registrando por equipos en sus libretas, es decir, la dinámica pues puede ser distinta, ya dependiendo de cada docente. Y viene aquí la fórmula para determinar cuál sería ese índice de masa corporal. Entonces, como vemos, viene un poco más abierto. ¿Para qué? Pues para que los docentes vayan adaptando todo lo que son las lecciones, todo lo que son la carga académica, los contenidos, pues se vayan desarrollando de acuerdo a lo que vamos presentando aquí, pero la matemática no es lineal, o sea, no vamos así ¿cómo les diré?, de manera muy cerrada, sino que la matemática tiene que ser fluida, tiene que ir adecuándose al contexto, tiene que ir aplicándose, tiene que ir viviendo, porque pues la matemática es la base de la ciencia, y la ciencia pues es la base del desarrollo, no del progreso. Entonces la matemática tiene que ser así, tiene que ser viva. Entonces, para poder comprender esta fórmula, pues yo tengo que obviamente ver todas estas índices de aquí que tenemos aquí y cómo lo vamos a ir aplicando, ¿no? Muy bien, entonces aplicamos las fórmulas, determinamos cuál es nuestro índice de masa corporal y vamos dándole cierre a nuestro proyecto con una tabla como esta, ¿no? Entonces escribimos cuál es el nombre, en este caso puede ser de familia, ¿sí? Puede ser que lo dejemos como tarea y que esto sea para la familia, de hecho es lo que recomiendan aquí en el libro, pero puede ser también un ejercicio que hagamos comparando el grupo A con el B, por ejemplo, o nada más con el grupo de amigos, dependiendo de cuáles son las características o necesidades que tenemos contextuales. Y entonces checar en dónde estamos, ¿no? En bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad. Va a haber una aplicación práctica para poder comprender esta parte y poder hacer un ejercicio como digamos más comprensible para los chavos y que lo vayan haciendo de una manera más ordenada para poder ir determinando pues en qué nivel vamos a estar, ¿no? Y este sería el cierre de este proyecto. Muy bien, entonces seguimos con el de bueno, saberes ya dijimos que es complementario nada más. Comunitarios, acá está. Proyectos comunitarios. Proyectos comunitarios, me fui a la página 110. Tenemos este proyecto que se relaciona con el campo formativo de saberes y pensamiento científico, y los ejes articuladores prioritarios sería pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas. El proyecto se llamaría Ingenieras e Ingenieros a la Obra, por mí y por todos los seres vivos. ¿Cuál es mi objetivo? Sería describirás los cambios que sufren los seres vivos en sus funciones vitales por causa de sucesos naturales o actividades antrópicas. Para ello harás un muestreo vegetal o propondrás un diseño de bioconstrucción para tu comunidad, el cual debe ser sustentable de acuerdo a las características de la comunidad y su biodiversidad. Ese es nuestro objetivo. Y seguimos en relación con los otros, ¿verdad? Bueno, entonces iniciamos contextualizando un poco esta parte de la biodiversidad con un texto que se va a compartir de manera colectiva. Hacemos unas preguntas de reflexión para poder comprender un poco más sobre las implicaciones de esto en la sociedad. Y comenzamos lo que sería el proyecto. ¿Cuáles son las características del ecosistema de la localidad que permiten el desarrollo de las plantas que la habitan? Entonces vamos a resolver estas preguntas de acuerdo a lo que estemos observando de nuestra comunidad. Todo lo aterriza en la localidad siempre, ¿no? Viene un ejemplo de una tablita para que nosotros también podamos proyectarlo hacia lo que sería nuestra aula y que los chicos lo tengan un poco más claro. Sería hongo, planta o animal, viene en este caso el huitlacoche. Cambios que ha observado, menor presencia del huitlacoche, razones por las que hay cambios en los seres vivos del entorno, pues mal corte de los colectores. También viene la construcción de este árbol, que nos dice árbol de problemas para estudiarlo. Entonces, cambio identificado en el entorno, aquí voy a escribir el problema o la situación
que se está presentando en mi comunidad y cuáles serían los efectos, las causas, ¿no? Entonces, causa 1 efecto, causa 2 efecto, causa 3 efecto, pueden ser 3 o más causas, puede ser incluso solamente una, dependiendo también de lo que estemos nosotros trabajando en el grupo. Aquí sería, por ejemplo, ¿qué me lleva? Los efectos ecológicos en el entorno, el problema que está cambiando el entorno y que nosotros hemos identificado, y acá abajo pues las posibles causas que generaron esos cambios en el entorno, ¿no? Es la guía como para que podamos realizar esto. Muy bien. Entonces ya seguimos, esto todo lo vamos a compartir siempre en asambleas. Vamos a hacer un muestreo. Vamos a delimitar una zona para que nosotros podamos hacer nuestro muestreo y ver cómo impacta, ¿no? Cómo impacta las situaciones que nosotros realizamos como seres humanos en lo que sería el ambiente. Entonces ya una vez que hacemos esta práctica y que observamos, registramos nuestras observaciones, nuestra evaluación, lo que nos llamó la atención, los resultados, etcétera, nos preguntan qué ocasiona que una especie de su localidad cambie porque no puede alimentarse, reproducirse o interactuar con otros organismos. Entonces ya viene la parte de las implicaciones ambientales, ¿no? Cambios observados en el entorno también nos dan tablas para que nosotros podamos ir organizando la información y que sea más práctica con los alumnos, cómo la pueden observar mejor. Cambios por sucesos naturales y cambios por actividades antrópicas. Entonces aquí vamos a hacer el listado de acuerdo a lo que nos solicitan. Después, ¿cómo se utilizan las matemáticas para analizar datos ambientales? Efectivamente, no se ven problemas matemáticos como los de antaño, ¿no? Estos problemas que estaban totalmente descontextualizados, como Juanito se come 2 manzanas y luego le regalan 3 y se las come, y entonces ¿cuántas se comió? Porque bueno, difícilmente alguien nos vamos a poder comer 5 manzanas. Sin embargo, aquí los ejercicios que se realizan son contextualizados, son prácticos, son vivenciales, y recordemos que para que sea un aprendizaje significativo, pues debe tener esas características, ¿no? Debe atravesar la psique de la persona para que se convierta en un aprendizaje, en un conocimiento que voy a adquirir para poderlo aplicar en diferentes contextos. Esa es la razón del porqué de los contenidos de la escuela. No es para hacerlo de manera mecánica, porque requiero, en esta parte mecánica, pues requiero de que me den todos los datos y que me digan A más B o A menos B y que me indiquen el camino para llegar a una respuesta única. En cambio, en esta parte que es más dinámica, que es pues presencial, vivencial, debemos de hacer una serie de cálculos, una serie de procesos internos para poder dar solución, que finalmente en matemáticas sí vamos a llegar a que 2 más 2 son 4, pero el camino que lleves para llegar a ese 4 pues va a ser diferente por cada una de las personas que está realizando el proceso. Muy bien, entonces comenzamos esta parte de la aplicación. Me gusta mucho que viene lenguaje matemático, así como debemos de utilizarlo. ¿Por qué? Porque luego viene la parte de la secundaria y yo ya no entiendo esto. ¿Qué es una N? ¿No? ¿Por qué está ahí una letra? ¿Ajá? ¿Qué es esto de F? ¿Ajá? ¿Por qué está ahí la F? No entiendo, maestro. Y se pierden los alumnos en la secundaria porque no conocen el lenguaje matemático. No es porque no conozcan de procesos, no es porque en la primaria no les enseñaron y esos maestros que no saben matemáticas, es por el uso del lenguaje matemático. Entonces aquí ya nos está presentando un lenguaje técnico matemático más apropiado para el nivel de sexto, y el uso, sobre todo el uso práctico que le van a ir dando para que cuando lleguen a secundaria los profes que se van a encargar ya de este nivel pues trabajen con alumnos que están empapados de lo que son los conceptos, y entonces pueden aterrizar los ejercicios de una manera por decirlo así más fácil. Ajá. ¿Por qué? Pues porque los alumnos van a poder participar, van a poder involucrarse y van a poder superar el nivel de secundaria pues de una manera óptima.
Viene, por ejemplo, mira, analicen en comunidades el ejemplo de los animales amenazados en México. Viene un ejemplo, pero obviamente lo podemos aterrizar a los animales que hemos nosotros observado, e incluso a las plantas, si fuera práctico, si pudiera ser viable, de acuerdo a lo que yo estoy observando y realizando en mi muestreo, ¿no?, que hice previo, lo puedo ir complementando de esta manera. Dice, se representa la cantidad de datos con n. Entonces va explicando paso a paso. En este caso, la cantidad total de especies en México es n igual a, como el número de especies amenazadas que se presenta es de 912, la frecuencia absoluta para este evento. Y entonces comienza a describir parte por parte cada una de las secciones o complementos de esta fórmula para que nosotros la podamos aplicar. En este caso, la frecuencia relativa de las especies amenazadas en México es aproximadamente FI igual a 912 sobre 108.519 es igual, y ya nos viene aquí nuestro resultado. Entonces, mira, vienen los porcentajes, ¿no? ¿A qué representa eso de las frecuencias relativas absolutas? Vienen algunos ejemplos para que nosotros lo podamos aplicar, ya siguiendo lo que nos definió aquí cada uno de estos conceptos, viendo que tienen una implicación, ¿no? Aquí está, mira. F1, tu porcentaje es igual a F1, FI por 100%. Muy bien, entonces se aplica ya directamente en la tablita y hacemos un ejercicio práctico. Para poder yo hacer este ejercicio de traducir esta fórmula a lo que sería ya un número o una operación concreta, pues yo debo de conocer toda esa parte, ¿no? Toda esa parte previa que serían las operaciones básicas. Y puedo retomar los conceptos desde acá. Es que yo no me acuerdo por qué pasaba esto, por qué un número decimal, por qué un porcentaje. Aquí puedo checar y puedo recuperar esa parte. Ahora vamos a regresarnos. ¿Qué les parece? Nos vamos a nuestro libro de saberes en la página 88 para checar qué es este procedimiento, ¿no? ¿A qué se refiere con números naturales? ¿A qué se refiere, por ejemplo, acá abajo? Bueno, con kilogramo, con tiempo. Vienen también algunos recursos. ¿A qué se refiere con el eje de simetría? Porque decimos que la naturaleza es simétrica, por ejemplo. Y vamos a ir checando aquí los conceptos para que puedan después ser aplicados, por ejemplo, en esta tabla, en un ejercicio como este. Muy bien, entonces ya hacemos nuestros cálculos. Luego vamos a hablar en plenaria sobre nuestros resultados, cómo pueden hacer construcciones respetuosas con el entorno y con las funciones vitales de los seres vivos. Entonces aquí ya estamos involucrando un aspecto más de la biodiversidad. Vamos a dialogar sobre nuestras respuestas, que fue lo que nosotros llegamos como conclusión. Mira, diseña una bioconstrucción respetuosa con el entorno. Y entonces vamos a empezar a ver, por ejemplo, en este caso tenemos incluso aquí la imagen de cómo podría ser algo que esté adecuado a mi entorno y que es, pues de alguna manera está respetando, ¿no?, los entornos en los cuales se está diseñando este hogar. Vamos a poderlo hacer, aquí dice, bueno, dibujen en cartulina el plano, o sea, viene, fíjate, desde ver, por ejemplo, el plano cartesiano, ¿no?, para ver también aquí las escalas, ¿no? Entonces es un montón de trabajo que se tiene que hacer para poder darle sentido a esta sola actividad. Entonces, matemática está al 100 aquí, y de hecho, tú como docente vas a tener la libertad para poder diseñar un montón de actividades que van a venir a complementar esto y a darle sentido a todo el proyecto, ¿no? Muy bien, entonces aquí te dicen, mira, retoma lo que sería el árbol de problemas para poder darle sentido a tu siguiente actividad.
Clasificación de los sucesos y actividades que afectan a los organismos y al entorno natural. Y entonces aquí ya vamos complementando. Mira, vuelve a retomar lo que ya nosotros trabajamos arriba con las frecuencias y demás para poder hacer un análisis comparativo ya de manera más generalizada que involucre más elementos, ¿no? ¿Hacia dónde va eso de las frecuencias? No nada más fue un ejercicio para llenar una tablita, sino le van dando sentido a un proyecto mayor. Vamos a comparar nuestros resultados para poder llegar al cierre de nuestro tema. Aquí ya vamos a aplicar nuestro cierre y lo vamos a comentar en asamblea, claro que sí, porque es comunitario. Lo vamos a llevar siempre, hay que tratar de llevarlo siempre al impacto hacia la comunidad, ¿no? Aquí, bueno, vamos a realizar una ficha descriptiva o una ficha técnica para que se pueda comprender el porqué de este proyecto. Y que también obviamente tenga algún efecto, alguna implicación con las familias. Aquí ya vamos bueno, nos sugieren una expo en la escuela para que lo podamos compartir con toda la comunidad y que haga eco precisamente ahí. Muy bien, reflexionamos el camino andado, entonces aquí ya le estamos dando el cierre para que ya terminemos con esta parte del proyecto. Los proyectos están pues muy amplios, un poquito sí nos va a llevar de tiempo, por eso debemos elegir muy bien cuáles son los contenidos que estamos trabajando. Vamos a ver un ejemplo en esta pequeña presentación.